¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a dar inicio al programa de presentación del libro. Para esto vamos a saludar al licenciado Antonio Rebollo, representante de Extensión Cultural de la UTO. También vamos a saludar al doctor Antonio Salas Casado. También saludamos al señor César Aramayo, hijo del autor. Saludamos a la licenciada Lucila Saseca Vicenti, directora del programa Pueblo y Arte. Vamos a saludar a la licenciada Lidia Tarqui Yucra, directora académica de Pueblo y Arte, que nos acompañan acá en la testera. Vamos a comenzar con las palabras de presentación biográfica de la autora a cargo del doctor Antonio Rebollo Fernández, historiador orureño. Con suma satisfacción se me ha dado la tarea de hacer la presentación biográfica de don Cesáreo Aramayo Ávila, acá, justamente en la Casa de la Cultura, dependiente de nuestra universidad. Es una lectura de esa biografía realmente asombrosa. Primero, en 1903 nace en Tupiza el 8 de mayo. Sus padres fueron Macedonio Cesáreo Aramayo Borda y Casta Ávila Olañeto. Estuvo en la primaria en la Escuela Belgrano de Jujuy y el bachillerato en el Colegio Nacional de Jujuy. La universidad en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba durante 5 años. En 1928 hizo su servicio militar en el Regimiento Aroma, 7 de Caballería, acantonado en Tupiza. 1931-32, estudiante practicante de medicina, certificado por la Junta Humanitaria del Hospital San Juan de Dios de Tupiza, se retiró para concluir al servicio de la patria al iniciarse la guerra de Chaco. 1932-1935 se lleva a cabo, está en la guerra de Chaco. En 1932, sanitario del primer batallón de comunicaciones en Villamontes, ingresó al frente de Arce el 15 de agosto de 1932. Intervino en la defensa del kilómetro 7 del 27 de octubre de 1932 al 11 de marzo de 1933. Ataques y contraataques en el kilómetro 7. Luego la unidad fue disuelta a raíz de desastre y retirada de Boquerón hasta el kilómetro 7. Fue ascendido a suboficial de Sanidad por orden de la Dirección General de Sanidad Militar. 1933, cirujano del comando de la 4ª División, destinado a la ambulancia quirúrgica de la 7ª División, el Hospital del Fortín Murguía, el puesto de avanzada de Abarrica. Luego, el Regimiento Sucre, como cirujano de batallón en el ala izquierda de Nanagua. Participó en el segundo ataque a Nanagua del 4 al 7 de julio. Ascendido a subteniente de sanidad mediante orden general número 8, quebrado 33. El año 1934, cirujano del regimiento Ayacucho, en Bullo, segundo cuerpo de ejército, 8ª división, 8º de infantería hasta fin de la guerra. Participó en la batalla de Cañada de Strongets del 13 al 24 de mayo, ofensiva enemiga en el Carmen del 13 al 22 de noviembre, y en la defensa de Caipirenda el 22 de noviembre al 5 de diciembre. Año 1935, participó en la batalla de Villamontes y Quiregarú del 16 al 20 de febrero. Ascendido a teniente de sanidad por orden general número 1, quebrado 35. Obtuvo la medalla de guerra por los servicios prestados durante la campaña del Chaco. Fue el 25 de junio. De 1936 a 1940, sanitario de la empresa Minero Mines, Patiño Mines. 1936 participa en la visita de la misión científica argentina a Qatar. En 1940, encargado de organizar la Unión Laborista de Chiches, encomendándose la organización de un comité ad hoc en La Paz, el 14 de enero. Fue subprefecto de la provincia Subchiches. En 1942 fue alcalde municipal de Tupiza.
En 1944, miembro fundador de la Sociedad 7 de Noviembre, junto a los señores Manuel Aramayo Balda, Eduardo Rivero, Enrique Rosso Andrade y otros, vista la imperiosa necesidad de concluir con fuerzas propias y leales a la defensa del patrimonio material y espiritual de sus chichas, el 25 de septiembre. De 1946 a 1957 fue secretario general del ferrocarril Villazón-Atocha. El año 1948 fue ascendió a la cumbre de Chorolque el 8 de febrero. En 1950, presidente de la Sociedad de Amigos de Tupiza, creado por los señores ingenieros Gustavo Méndez, Federico Ashkenazi, Alfredo Velázquez, Antonio Mariscal Paredes, Eduardo Rivero, Ernesto Vargas Flores, general Felipe Vizcaza, señor Enrique Cariaga, Fernando Yáñez y doctor Julio Levy. Fue el 22 de noviembre. En 1951, presentación de una tesis en ocasión de la Gran Asamblea Popular y un solemne pronunciamiento del pueblo del sur para la creación de un nuevo departamento. En 1953, publicación del libro Los Pueblos del Sur. En Tupiza, imprenta Forti Hermanos. En 1957 a 1958 fue secretario general del ferrocarril Arica-La Paz, sección boliviana con sede en Biacha. De 1958 a 1971, secretario de la Inspección General de la Dirección General de Ferrocarriles con sede en La Paz. 1959, publicación del libro Ferrocarriles Bolivianos, Biacha. 1961, certificación del Tribunal Superior de Justicia Militar de su concurrencia en las tres fases de la campaña del Chaco. 1962, grave accidente en el colectivo de la empresa en la calle Chaco y Abdón Saavedra al ir al trabajo, fue el 2 de diciembre. Visita del presidente Víctor Paz Extensor a la Clínica Americana, 3 de diciembre. 1963, declarado benemérito de la patria por resolución número 119948, fue el 20 de marzo. En 1969, asesor de planificación y estudios generales de la Gerencia General de la Empresa Nacional de Ferrocarriles con sede en La Paz, 31 de marzo, hasta su jubilación. En 1973, ofició al presidente del Comité Cívico de Desarrollo y Progreso de los Chichas sobre la celebración de un presunto cuarto centenario de la Fundación de Tupiza, fue el 8 de mayo. Publicación del trabajo, Fundación de Tupiza, en el Diario de La Paz, que trabajo no publicado, legislación ferroviaria de Bolivia. ¿No? La Empresa Nacional de Ferrocarriles lo iba a publicar una vez superada la crítica situación económica que atraviesaba. 1974, gestión ante la Academia Boliviana de Historia para el esclarecimiento del problema del presunto cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Tarija, fue el 18 de enero. Comunicación al Comité Cívico de Desarrollo y Progreso de Chichas sobre el dictamen de la Academia Boliviana de la Historia sobre la celebración del presunto cuarto centenario de la fundación de Tupiza el 4 de junio de 1974, fue el 28 de marzo. Este oficio fue publicado en la revista Tupiza bajo el título Carta para la Historia. Su defunción fue el 16 de febrero del año 1982. Estamos justamente frente a la vida y obra de un patriarca chicheño. Una personalidad que ha dado toda su vida en beneficio de la patria chica que es Tupiza y también en beneficio del país. Por tanto, para la Universidad Técnica de Oruro y la Casa de la Cultura, no es gratificante hacer este tipo de presentación, porque estamos frente a una personalidad, ¿no?, que ha hecho bastante por el desarrollo, ha hecho bastante por el tema de la guerra del Chaco, en su calidad de médico, ¿no? Por tanto, quiero reiterar esta visita en la presentación de esta obra, que seguramente va a marcar un hito histórico entre todos los quienes amamos a nuestra tierra y quienes alguna vez hemos estado en Tupiza, ¿no? De hecho, en realidad, Tupiza es una ciudad hermosísima, personalidades, personas pero bellísimas, gente muy buena, gente excelente, de cualidades humanas
ni qué decir. Y a mi lado está acá el doctor Antonio Salas Casado. Muchas gracias. Vamos a continuar con este acto de presentación del libro titulado Tupiza. Como segundo número tenemos Palabras de circunstancia a cargo del doctor Antonio Salas Casado. Bien, muy buenos días. Yo quiero referirme en este acto muy especialmente a mi amigo, compañero de escuela incluso, Manuel Aramayo, aquí presente, ¿no? Él está en Bolivia con una misión muy especial, publicar y difundir el libro de su señor padre. Un libro que no había sido concluido porque la muerte lo sorprendió antes y que ellos, revisando un poco en los archivos de su señor padre, encontraron este libro y decidieron publicarlo. Para ello se tomó la iniciativa de venir a Bolivia porque él radica en la ciudad de Buenos Aires, donde es profesor de psicología en la Universidad Austral de Buenos Aires, ¿no? Antes había sido profesor también de psicología en Venezuela y junto con sus hermanos tomaron la iniciativa brillante de editar este libro. Y en esta oportunidad están realizando su presentación en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Tupiza y hoy aquí en la ciudad de Oruro. Venimos justamente de la presentación del libro en Tupiza. Las autoridades locales, tomando conocimiento de este hecho, decidieron dar un reconocimiento póstumo a don Cesario Aramayo por su brillante vida activa en provecho de la ciudad de Tupiza, desde luego, pero su gran labor durante la campaña de la Guerra del Chaco. Por eso es meritorio y digno de aplauso la iniciativa que han tomado los hermanos Aramayo de editar este libro, concluyendo de esta manera la obra literaria y científica de su padre, que ya tenía publicados 3 libros anteriores. Pero la cosa va más allá todavía, porque recorriendo las páginas de este libro que han decidido nominarlo Tupiza, uno encuentra una serie de hechos históricos que realmente merecen estudio y llaman a la reflexión, porque estamos viviendo un periodo que en lo personal me preocupa, un periodo donde se van distorsionando los hechos históricos, donde se van desmereciendo vidas dedicadas a la patria, ¿no? Como el caso de don Cesario Aramayo, porque en su libro publica datos sumamente interesantes. Por ejemplo, lo que nos habían enseñado en la escuela, que cuando se produjo la invasión chilena, ¿no?, de la Guerra del Pacífico, en la escuela nos decían de que se habían enterado de esto en el Palacio de Gobierno y Taza decidió seguir el carnaval porque había tiempo todavía para ocuparse del tema. Bueno, quienes alertaron al gobierno y al país en aquella época de la invasión chilena fueron por una empresa minera, una empresa Quechislar, que tenía instalada en sus operaciones sistemas de comunicación por telégrafo. Esta empresa pudo actuar oportunamente advirtiendo al gobierno de una invasión chilena, ¿no? Entonces, ese tipo de enseñanzas se pueden sacar de este libro. No es cuestión de solamente leerlo, sino de analizarlo en ese contexto y con esa misión. Estas reflexiones en lo personal no hubieran sido posibles si Manuel no me hubiera permitido hojear su libro, ¿no?, y ir viendo más allá de todo este esfuerzo que ha significado a su señor padre el editar este libro, que quedó inconcluso, que lo terminaron sus hijos, ¿no? Por eso creo que no hay mejor acontecimiento que depositar este libro, como lo están haciendo los herederos de don Cesario Aramayo,
en instituciones vivas de La Paz, de Tupiza y ahora en la Universidad Técnica de Oruro, para que no solamente el conocimiento histórico que se traduce de las páginas de este libro sea aprovechado, sino que sirva de ejemplo a cada uno de nosotros para concluir la obra de nuestros padres y para sacar lecciones de vida de las páginas de este libro. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Como tercer número tenemos palabras de comentario del libro Tupiza a cargo del señor César Aramayo, hijo del autor. Buenos días, señor director. Encantado de estar aquí. Gracias por esta oportunidad. Antonio, igual, sin tu ayuda y apoyo no habría sido posible. Encantado de conocerla. Buenos días. Estas dos características, que sea selectivo y que sea arbitraria, le dan a la historia un fascinante atractivo. ¿Por qué? Porque permite que otras personas, otros historiadores, agarren los mismos hechos y los cuenten de otra manera. Eso es lo que enriquece la historia. Eso es lo que contextualiza este libro que voy a presentar de mi papá, de Cesario Aramayo Ávila, al cual me voy a permitir en lo sucesivo tratar simplemente como Cesario. Tiene dos elementos importantes en esa contextualización. Primero, Cesario no era historiador de profesión. Eso le permite tener más libertad para contar, narrar los hechos sin estar sujeto a las estrictas normas que a veces ponen los historiadores, algo que también es muy discutido en el mundo de la historiografía. La otra característica fundamental para entender el libro es que él no terminó de escribir el libro. Él murió el año 82, hace 41 años, y nosotros sabíamos que él escribía porque nos criamos nosotros viendo a él con sus dos dedos escribir a máquina, pero no sabíamos qué estaba escribiendo. Después que él muere, mi hermano menor recoge unos manuscritos y dice, bueno, aquí hay un libro que el papá no lo terminó de escribir. Entonces nosotros dijimos, bueno, lo completemos, escribamos, es su tercer libro. Tomamos como norma que respetar lo más posible el estilo en cual estaba escrito. No había normas APA, no había otras normas en esa época, entonces uno puede conseguir en el estilo algunas cosas que están, vamos a llamarlas, pasadas de moda. ¿Qué trata el libro? Primero se remonta a la prehistoria, no solamente a la historia de Chichas y de Tupiza, que son los dos objetivos de la historia. Se remonta a la prehistoria y dice que no hay testimonios, fábulas claras, son mitos sobre cómo vivían los chichas. Pero sí se sabe que eran comunidades que existían, así como existían los charcas, los lipes en la zona sur, o en el norte toda la Omasuyos, Paracas, etc. Eso es lo que se sabe vagamente. Se tiene más precisión cuando históricamente el Inca Yupanqui, Cápac Yupanqui, en ese afán que tuvieron los incas de dominar y extender su territorio, quieren llegar a lo que son las tierras norte de la actual Argentina, a Jujuy, Salta, etc. Entonces, él tuvo que pasar por Tupiza. Parece que se quedaron en Tupiza, y quedarse también empezó el dominio de los incas en esas tierras. Ya jurisdiccionalmente distribuyen y años más tarde dicen ese va a ser territorio inca. El libro de Cesario es más preciso
en ubicar en 1535 la presencia de Diego de Almagro en Tupiza. Tupiza es un valle muy rico en frutos, en productos de la tierra, etc. Entonces él se queda 2 meses en Tupiza esperando la cosecha de los choclos, ¿no? De los choclos. Y otros productos, y aprovechando para mejorar los herrajes de los caballos, etc. Inclusive cuenta que algunos de los caciques se acercaron a Almagro y le dijeron que querían ir con él. Y mi papá es muy respetuoso de los caciques porque dice, los señores indios querían ir, ¿no? Indio no es una palabra despectiva en ese momento. Bueno, ¿qué significa la presencia de Diego de Almagro en Tupiza? Significa la dominación también de España en las tierras del sur. No solamente estuvo de paso, sino que ya jurisdiccionalmente organiza como centro Talina, una población muy pequeña actualmente, y Tupiza. Después el libro ya habla un poco explicando qué pasó durante la época de la colonia. Menciona la Mita, que la Mita diezmó la población de Chichas, porque estaba todo en función de Potosí, de las minas, etc. Pasa a la época de la lucha por la independencia. Los tupiceños somos orgullosos porque ocurre la famosa batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1810. Vienen las tropas argentinas. El general Balcarce las comandaba y Castelli era como el ideólogo de esas tropas, ¿no? El que lo apoyaba. Ellos venían a contener el avance de las tropas españolas que desde Lima, bajando Potosí, etc., querían contener esa separación que se estableció con la revolución de 1810 de Buenos Aires, de mayo. Entonces este señor Balcarce, creo que de estrategia, eso está discutible, no soy historiador, mi papá tampoco, habría que revisar ese detalle. Dice que ellos avanzan hasta Cotagaita, ¿no? Pero no atacan a las tropas realistas, sino que después retroceden, pasan por Tupiza y se quedan en Suipacha. ¿Qué efecto tuvo eso? Que las tropas realistas salen de Potosí, bajan de su locus de control. Entonces se libra la batalla, como dije, el 7 de noviembre, con una característica muy interesante. 300 chicheños, la famosa caballería chicheña, fue primordial en esa batalla, en esa lucha, que derrotó totalmente a las tropas españolas. Entonces es un primer incidente muy grato para los tupiceños. Para los tupiceños, el 7 de noviembre es una fiesta solemne, precisamente por eso. Ese hecho lo confirma mi papá en su libro, mencionando que la Junta Revolucionaria que dirigía Buenos Aires, ya estaba independizada Buenos Aires del resto, manda a que los soldados que estuvieron en la batalla, los chicheños, esa famosa caballería, lleven aquí en el hombro derecho un emblema que diga la patria a los vencedores de Tupiza. Yo honestamente, hasta que no leí el manuscrito de mi papá, no sabía eso. Yo sí sabía que había ese lema. Yo me preguntaba, ¿será un escudo? ¿Qué será? No es un escudo. Es como una distinción, ¿sí?, que ha quedado en la historia para los tupiceños. Tan es así que en el libro nosotros ponemos una primera fotografía de 1897, algo así, cuando se crea la Sociedad 20 de Octubre de Tupiceño, una asociación civil. Ellos tienen un estandarte y mandan a bordar en ese estandarte ese lema que ha quedado permanente en los tupiceños, la patria a los vencedores de Tupiza. Pasando en el tiempo, Suipacha fue en los comienzos de la guerra
por la independencia. Hacia el final, 1824, está Tumuzla. En Tumuzla, no voy a decir un chicheño porque él era un español que vivía y se compenetró en el espíritu que había, patriota, derrota también a las tropas, esta vez de Goyeneche, muere Olañeta, etcétera, en Tumuzla. Cuando yo era pequeño, me refiero a los 7 años, por circunstancias de la vida, a mí me tocó acompañar a mi papá. Que yo siempre digo a mis hermanos, yo tuve ese privilegio. Mi papá me llevaba a todas partes. Me llevó a Tumuzla y me dijo, mira, aquí fue la batalla y vi por primera vez la caballería chicheña. Era la inauguración de un famoso puente que construyeron en el río Tumuzla, que en época era torrencial. Después de Tumuzla viene algo que va a ser materia para que los historiadores rebatan, complementen, etc. Claro, mi papá no era estrictamente historiador. Primero un hecho aislado. Marcos Avellaneda, era un ciudadano argentino, fue degollado por Juan Manuel de Rosas. Es todo otro capítulo, la historia, el desarrollo de Manuel de Rosas, que al principio fue bueno y después se convirtió en un tirano. Manda a degollar a Marco Avellaneda. Entonces la esposa de Avellaneda, con 4 hijos menores, el mayor parece que tenía 7 años, escapan de Buenos Aires hacia el norte, van a Salta, a Jujuy. Tal era la represión que tuvieron que escapar, pasar a La Quiaca y llegan a Tupiza. Ese es un hecho que cuenta el libro. Y las tropas los siguieron. Imagínense, ya no era el ensañamiento contra los enemigos, era contra los familiares de los enemigos. Y ellos se refugian en la iglesia. Y el cura párroco de entonces, que creo que apellidaba Benviel o algo así, bueno, se enfrenta a los que los perseguían y los convenció de que se regresen al sur, que dejen esa familia. Bueno, ese niño mayor de 7 años estudió su primaria, los primeros grados en Tupiza. Y muchos años más tarde fue el presidente Nicolás Avellaneda, ¿no? Un gran presidente que tuvo la Argentina y que él siempre se refería a Tupiza con mucho cariño y con nostalgia. Ese hecho lo refiere mi papá. Posteriormente, ya entrando en el siglo pasado, hay otros hechos, la creación de la primera sociedad de amigos de Tupiza, la creación del primer partido socialista en Bolivia. La Unión de Obreros, como se llamaba, él menciona quiénes, creo que Martinich y otro personaje, fueron los creadores del primer grupo socialista que tuvo Bolivia. Y así va nombrando la creación de otros grupos, que había un entusiasmo por el desarrollo civil, etcétera, de esa región del sur. Donde le dedican más tiempo es a la guerra del Chaco. Como lo mencionó usted, profesor, mi papá estudió toda la primaria y todo el bachillerato en Jujuy. Después de Jujuy se fue a estudiar medicina a la Universidad de Córdoba. Sabemos que la Universidad de Córdoba, igual que ahora, pero en esa época más, era la mejor universidad de Argentina, porque la misma UBA, Universidad de Buenos Aires, posterior a la Universidad de Córdoba. Él estudió 5 años de medicina y se fue a Tupiza a hacer unas prácticas en el hospital Eduardo Aguirre, unas prácticas clínicas. Ahí lo sorprende la guerra del Chaco. Entonces, ¿qué hizo? Él, con su entusiasmo, fue de los primeros que se enrola como voluntario de sanidad, como médico. No era médico graduado. Se enrola, deja sus estudios de medicina, no vuelve más a Córdoba, y él narra cómo pasó su vida los 3 años. Usted mencionó algunos sitios que
Carandaití, Villamontes, Kilómetro 7, etc. Y él tiene algunas anécdotas que nos contaba a nosotros, sus hijos, de su experiencia en la Guerra del Chaco, que tampoco son las mejores, porque él tenía un espíritu crítico al contarnos y decía que a veces algunos generales o alto mando que en épocas posteriores, ya cuando nosotros éramos adultos, que les faltaba pecho para lucir las medallas, ¿no? Él decía, bueno, esa no era la imagen que tenía cuando ellos eran jóvenes, porque muchos de ellos hasta se arrepentían de haber nacido en Bolivia, de miedo, etc. O sea, tenía un espíritu crítico con respecto a algunos personajes de la historia en su campaña de la Guerra del Chaco. Otro incidente que es delicado de contar también, posiblemente es único, la historia y otros historiadores no lo conocen por lo menos de primera fuente. Estando en un hospitalete, medicatura, no sé cómo se llamaba un sitio determinado, en la guerra, el médico, ese momento no estaba presente, el médico estaba a cargo de mi papá, le llevan a un joven oficial. Y la orden que venía de arriba, firmada por, dice, Tejada Sorzanos, el alto mando desde La Paz, era que declararan que ese joven militar tenía insanía mental. Así lo pone mi papá. Yo por de pronto veo que no estaba clara la separación de psiquiatría y psicología, porque no sé si correspondía a un médico en ese momento declarar la insanía mental, pero bueno, esa es otra discusión. Mi papá lo examina, lo ven con su pequeño equipo y dicen, ese joven no tiene ninguna insanía mental, es un joven que está claro, íntegro, etc. Y dice, y se niega y manda a las autoridades diciendo, yo no hago ese informe, y ese informe sirvió para que no lo degradaran, que parece que era la intención que tenían, ¿no? Repito, es un tema delicado. Y uno queda intrigado quién pudiera ser ese joven oficial. Mi papá cuenta, ese joven oficial era Gualberto Villarruel. Todos sabemos que Gualberto Villarruel después fue presidente, etc. Con toda la polémica que pueda haber sobre él, su ejercicio, la muerte que tuvo, etc. Mi papá mantuvo esa relación con Gualberto Villarruel por ese hecho. Dijo, esa era una persona pundorosa, de valor, etc. Ese es un hecho que lo cuenta. Bueno, después de la Guerra del Chaco pasan otras situaciones. Él es uno de los pocos chicheños que ascendió a la cumbre del Chorolque 2 veces en un año. Esta vez que venía de Tupiza yo estaba loco por ver el Chorolque y las nubes no me lo permitieron a la ida, pero al regreso sí. Y yo dije, mira, de la carretera, ahí está el letrero, a la cumbre, a los pies de la cumbre del Chorolque hay 15 kilómetros. ¿Cómo serían en esa época el ascendió al Chorolque? Fue promotor de otras iniciativas. Nosotros los psicólogos usamos un término muy particular, la proactividad y la reactividad. Mi papá fue realmente proactivo, de iniciativas, de entusiasmo, etc. Después de la guerra se va unos años a Catavi, a Uncía, trabaja en Patiño Mines, que para ustedes es más conocido el nombre, la cobertura que tuvo, etc. Regresa a Tupiza, fue alcalde municipal, fue prefecto de Chichas. Parece que lo destituyen y un grupo desde La Paz pide que prorroguen su gestión, más que destituirlo. Bueno, tiene otras acciones. Tuvo también, ya más cercano a los 60, 70, un rol en otro tema que es discutible. Un diputado de apellido Villegas promovió, entiendo, un movimiento para celebrar el 4º centenario de la fundación de Tupiza. No solamente mi papá, otros historiadores he visto, se oponen a esa iniciativa que fue con pompas y
cosas, porque dice, no se fundó Tupiza, no tiene un cuarto centenario. La fundación de Tupiza no tiene fecha, está en la prehistoria, está mucho antes. Se pudiera hablar en todo caso de la renovación de Tupiza, ¿sí? Alrededor del 1535, cuando vino Almagro, cuando pasó Almagro por Tupiza. Este es otro hecho que mi papá aclara, y repito, eso a la departamentalización de los chichas han sido sus últimas acciones. Para nosotros, hijos, ha sido muy, muy grato poder rescatar eso. Realmente, como lo mencionaron, no todos los hijos tienen ese privilegio, y que eran unos manuscritos, vamos a llamarlos entre comillas, a la antigua, en máquina de escribir, de esas máquinas viejas, ¿no? Para nosotros es muy grato haber concluido este libro. Este libro, dijimos, no está a la venta. No era nuestro interés vender, sacar dinero, nada. Nuestro interés era presentarlo en La Paz, porque hay muchos chicheños que viven en La Paz. La población de Tupiza se ha dispersado desde hace décadas. En Tupiza, por supuesto, lo hemos presentado y hemos tenido muy grata receptividad. También ha sido mucho gracias a la colaboración de mi estimado amigo Antonio. Y es muy grato, termino con eso, presentarlo aquí, que ustedes hayan tenido la amabilidad de acoger esta iniciativa de Antonio, este pedido que le hice para presentar en Oruro. No sé si habrán muchos o pocos tupiceños, pero el ejemplar que quede el ejemplar para consulta. Siempre va a haber gente interesada. No es el non plus ultra de la historia de Bolivia. Como dije al principio, es una versión más independiente de uno que no es historiador, pero que la ha vivido. Repito, reitero mi agradecimiento por esta receptividad a Tupiza. Nos llena de orgullo. Mis hermanos iban a quedarse aquí, pero ya por razones personales no pudieron. Me quedé solamente yo para esta presentación. Nuevamente, muchas gracias. Muy feliz, muy contenta, la verdad sorprendida por tanta historia que tal vez no conocíamos algunas personas. Y bueno, de parte del licenciado Grover Bellis, que es el director general del programa Pueblo y Arte, quiero felicitarle, también darle la bienvenida por este aporte a la cultura y por este aporte a la educación, que es muy importante. Como yo ya había escuchado un poquito de historia, entonces no me queda más que felicitarle, licenciado, y esto va a ser un aporte muy importante para las nuevas generaciones y también para todas las personas vinculadas en la parte, en lo que es las personas, los chicheños, ¿no es cierto? Entonces, muy feliz, y quiero entregarle esta distinción al mérito, querido licenciado, al mérito cultural, para usted, por este apoyo a la cultura, de parte del programa Pueblo y Arte. Fuerte el aplauso. Muchas felicidades. Muy buenos días. De igual manera, a nombre de Pueblo y Arte, agradecer aquí a la Universidad Técnica de Oruro, que nos ha abierto las puertas, y a la eminencia. Quiero yo destacar al doctor Antonio Salas Casado, un personaje muy reconocido, y él ha sido pues autoridad de nuestra universidad, donde ha hecho muchos aportes en el auge en la minería, en metalurgia. ¿No es cierto, ingeniero? También a nuestro invitado, la verdad, nos ha hecho vivir momentos hermosos por esa narración, ese testimonio que usted ha vertido, señor Aramayo. Ese testimonio que está plasmado en este libro está dejando para los orureños un legado, y esperemos que ahora la cultura y la educación tome ejemplo de estos hechos históricos, de este testimonio de vida de su padre. En realidad ha aportado mucho, y en muchas facetas de su vida
Yo estoy muy agradecida de esta visita que nos hace y de el legado que nos está dejando para poder implantar maestros, catedráticos de la universidad que necesitamos que conozcan y que pues vayan analizando críticamente. Es eso que quiero yo resaltar y agradecer a nombre de Pueblo y Arte, agradecer a la universidad, al ingeniero y a todos los presentes. Muchísimas gracias. En ese sentido, doy por clausurada esta presentación de este libro titulado